La curiosidad no siempre mata al gato. A veces, lo quema vivo, lo destroza emocionalmente y luego lo deja fingiendo que todo está bien mientras el mundo se le desmorona encima. Así me sentí yo. Como si hubiera abierto la puerta equivocada en mi propia casa y encontrado una realidad que jamás imaginé. Todo comenzó hace 8 meses. Mi pareja, Iker, y yo llevábamos 3 años juntos, viviendo en su departamento desde hacía 1. Yo me mudé porque él insistió mucho. Decía que estábamos listos para compartirlo todo. Y yo, como una idiota enamorada, le creí. Dejé mi pequeño estudio, vendí muebles, regalé libros. Literalmente, empaqué mi vida para empezar una con él. Durante el primer año, todo fue perfecto. Iker era ese tipo de persona que sabía qué decir en el momento justo. No era el típico romántico cursi, pero tenía esos detalles que te hacían pensar, sí, este es el indicado. El café listo en la mañana, una flor robada del jardín del vecino, un mensaje a las 2 de la madrugada solo para decir que no podía dormir sin darme las buenas noches. Yo me sentía segura. Amada. Tonta. Pero entonces empezaron los cambios. Primero, cosas pequeñas. Se encerraba más seguido en el baño con el celular. Decía que tenía reuniones largas del trabajo, pero salía y no parecía haber estado en ninguna. Le llegaban mensajes y apagaba la pantalla antes de que yo pudiera ver el nombre. No lo confronté al principio, porque en serio me esforzaba por no ser paranoica. Mi ex me había dejado bastante dañada en ese aspecto y no quería proyectar mis inseguridades en Iker. Créanme, lo intenté. Hasta que una noche, él se durmió antes que yo. Su celular estaba cargando, desbloqueado, a pocos centímetros de mi mano. Fue como si el universo se burlara de mí. El teléfono vibró con un mensaje de una tal Silvana Corazón Rojo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No me levanté de golpe ni hice un escándalo. Solo lo tomé con el cuidado de quien sostiene una bomba sin desactivar. Deslicé el mensaje. Le decía, no puedo dejar de pensar en lo de anoche, ¿tú también me extrañas? Me quedé helada. Literalmente. No reaccioné al principio. Pensé que tal vez había alguna explicación lógica. Pero cuando abrí la conversación, no solo estaban los mensajes, estaban las fotos. Fotos explícitas. Conversaciones que se remontaban a meses atrás. Fechas en las que él estaba conmigo. Comentarios que se burlaban de mí, como si fuera la ingenua del cuento. Ella lo llamaba mi poeta de piel ajena. Vomitivo. Él decía que yo era la fachada perfecta, la novia decorativa, que no sospechaba nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, leyendo. Deslizando. Llorando sin emitir sonido. Solo lágrimas resbalando por mi cara mientras Iker dormía a mi lado, tan tranquilo como si no acabara de destruirme por dentro. Pensé en despertarlo. En gritarle. En estrellarle su celular en la cara. Pero algo me detuvo. No sé si fue orgullo, miedo o puro instinto de supervivencia. Lo único que hice fue tomarle fotos a todo con mi celular. Capturas, mensajes, fechas. Documenté todo como si fuera a usarlo en una corte. Porque en ese momento lo supe, no iba a enfrentarlo de frente. Iba a destrozarlo desde adentro. Tal como él hizo conmigo. Así empezó mi venganza. Pero para eso, necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién acudir. Volví a la cama como si nada. Me acosté al lado de Iker, aún con el corazón descompuesto, y fingí dormir. Cada músculo de mi cuerpo temblaba. Me ardía la garganta de contener el llanto. Y cuando por fin él se movió, medio abrió los ojos y me abrazó por detrás murmurando un te amo en voz baja. Sentí náuseas. A la mañana siguiente, actué como siempre. Preparé café, le di un beso en la mejilla, le deseé suerte en su junta importante. Él sonrió como si no acabara de pisotear mi dignidad. Y yo, mientras tanto, ya tenía un nombre en mente. Chloe. Chloe no era solo mi mejor amiga. Era mi hermana del alma desde que teníamos 13. La única persona que me había visto en mis peores momentos y nunca se alejó. A Iker le caía mal, o al menos eso decía. Decía que era muy intensa, muy metida en nuestras cosas. Ahora lo entendía. Él sabía que Chloe no se tragaba su cuento de tipo perfecto. Ese mismo día le escribí. ¿Podemos vernos? Urgente. No quiero hablar por mensaje,
Nos encontramos en una cafetería discreta, una de esas que no frecuentábamos juntas, porque no quería correr el riesgo de que Iker me viera con ella. Me temblaban las manos. Cuando Chloe llegó y me vio la cara, no preguntó nada. Solo me abrazó y me dijo: ¿Fue él? Asentí sin decir palabra. No podía hablar sin romperme. Le mostré las capturas. Pasó un rato en silencio, leyéndolas, sus ojos cada vez más llenos de furia. Al final, solo dijo: ¿Qué quieres hacer? Quiero que lo pierda todo. Así como yo lo perdí todo por él, respondí sin titubear. Quiero que se le caiga la máscara. Pero no quiero hacerlo de golpe. Quiero que piense que todo está bien. Que se confíe. Que crea que nunca lo sabré. Y entonces, lo voy a dejar desnudo, solo, sin dignidad. Chloe no dijo «estás loca». No me pidió que lo dejara y siguiera adelante. No me soltó ningún discurso de «no vale la pena». En cambio, sonrió con los ojos encendidos y me dijo: «Dame 3 días». Y así empezó todo. Chloe se encargó de investigar a Silvana. Porque sí, el nombre me sonaba, pero no lograba ubicarla. Resultó que era compañera de trabajo de Iker. Una recién llegada, según sus redes sociales. Lo peor no era eso. Lo peor era que Silvana tenía pareja. Uno con el que publicaba fotos llenas de corazones y frases tipo «mi todo» en una sola persona. Una hipocresía perfecta. Con ese dato, ya teníamos algo entre manos. Pero queríamos ir más allá. Así que decidimos tenderle una trampa. Una bastante elaborada. Yo seguiría siendo la novia perfecta. La cómplice, la enamorada. Le prepararía una cena sorpresa por nuestro aniversario de mudanza. Y esa misma noche, le dejaría un sobre en su maletín. Con fotos. Capturas. Una carta que terminaba con la frase: «Sé todo. Disfruta tu cena con Silvana. Ya no tienes casa a la que volver». Pero aún no era momento. Faltaban piezas en el rompecabezas. Necesitábamos saber qué más escondía Iker. Porque yo ya no quería solo venganza. Quería entender en qué momento exacto se me cayó el velo de los ojos. Quería saber si alguna vez me quiso, o si todo fue una actuación perfecta desde el principio. Así que empecé a grabar. Instalé una app en su celular cuando lo dejó cargando. Sin contraseñas. Confiado. ¡Qué ironía! La app clonaba sus mensajes y llamadas. Y todo lo que entraba o salía, lo leía yo desde mi teléfono, en tiempo real. Y lo que descubrí en esos días, me hizo darme cuenta de que no solo me había traicionado a mí. Iker no era quien yo creía. Ni siquiera cerca. Pasaron apenas 2 días desde que instalé la app en su teléfono, y ya tenía más información de la que quería. De hecho, hubo un momento en el que me detuve, teléfono en mano, preguntándome si realmente necesitaba seguir viendo más. La respuesta fue sí. Porque cuanto más leía, más claro me quedaba que Iker era una mentira entera. No solo estaba con Silvana. Había otra. Una tal Maritza Destellos. La conversación con ella no era tan explícita como con la otra, pero lo suficiente como para confirmar que también la estaba viendo. Lo enfermizo era que Maritza creía que Iker estaba dejando una relación para estar con ella. O sea, se refería a mí. Y lo peor no era eso. Iker tenía una cuenta bancaria que yo no conocía. No era difícil de descubrir. Recibió una transferencia de una cantidad considerable, casi $5.000, con el asunto, por el proyecto privado. Lo mencionó en un mensaje a alguien llamado PL, donde decía: «Ya está todo. La otra no se ha enterado de nada». ¿La otra? ¿Me decía la otra? No entendía nada. ¿Qué proyecto? ¿Quién era PL? ¿Por qué tanto dinero? Le mostré ese mensaje a Chloe, y su cara fue una mezcla entre susto y rabia. «Esto ya no es solo infidelidad», me dijo. «Este tipo está haciendo algo turbio. Algo más grande». Y no se equivocaba. Porque esa noche, Iker volvió a casa como si nada. Casi tarareando. Me abrazó por la cintura mientras cocinaba y me susurró: «No sé cómo lo haces, pero cada día estás más guapa». ¿Pueden imaginar eso? Escuchar eso después de haber leído como le decía a otra con voz «me siento hombre», no como con ella que todo es rutina. Sentí que me ardía la piel,
como si su tacto fuera veneno. Pero me giré y le sonreí. Debes estar de buen humor. ¿Buenas noticias en el trabajo? Y ahí fue cuando me lanzó una bomba disfrazada de anécdota casual. De hecho sí, dijo mientras servía vino. Al fin cerré el trato con el tipo del diseño de interiores. El proyecto secreto ese que te conté hace meses. ¿Te acuerdas? Mentira. Nunca me lo contó. Ah, sí, claro, fingí. El que tenía que ver con remodelar locales comerciales, ¿no? Él asintió, sorprendido de que yo recordara. Y yo me tragué el impulso de reírme. Después de la cena, entró al baño a contestar una videollamada. Con Silvana. Lo supe porque escuché su tono. Ese tono. El que nunca usó conmigo. Cerró la puerta, pero la app me mostró todo. La conversación era asquerosa. No solo hablaban de verse el fin de semana, sino que ella le estaba prestando una propiedad fuera de la ciudad para escaparse. ¿Y saben qué dijo Iker? Allá voy a contarte la segunda parte del plan. Si todo sale bien, podríamos desaparecer un rato. Me temblaron las piernas. ¿Desaparecer? Plan. Chloe y yo pasamos esa noche atando cabos. Teníamos una teoría. Iker no solo me engañaba, me estaba usando. Algo tenía que ver con dinero, con ese proyecto privado. Porque descubrimos, gracias a un contacto de Chloe que trabaja en bienes raíces, que la cuenta que él usaba estaba a nombre de una empresa fantasma, abierta hacía 3 meses. ¿Y adivinen quién figuraba como socia silenciosa? Yo. Sí, yo. Con mi número de identificación. Con una firma digital falsa. Iker había usado mis datos. Había creado una fachada legal usando mi nombre y mi supuesto consentimiento. Y yo no tenía idea. Ahí fue cuando todo cambió. Ya no se trataba de traición emocional. Era fraude. Era delito. Y entonces decidimos, lo íbamos a destruir. No solo emocionalmente. Íbamos a dejarlo sin máscaras, sin plata, sin reputación. Pero para hacerlo bien, necesitábamos un cómplice más. Y ese cómplice estaba más cerca de Iker de lo que él imaginaba. Con los días, mi actuación como la novia feliz se perfeccionó. Lo abrazaba, reía con sus bromas, me acurrucaba en el sofá con él a ver series. Mientras tanto, por dentro, era otra persona. Alguien calculadora, contenida, que estaba al borde del colapso pero aguantaba por un propósito mayor. La revelación de que Iker había usado mis datos para crear una empresa fantasma fue la gota que rebasó el vaso. Porque ahí entendí que yo nunca fui su compañera. Fui su pantalla. Su respaldo legal. Y posiblemente, su chivo expiatorio si todo se venía abajo. Y no iba a dejar que me hundiera. Fue Chloe quien sugirió contactar a el cómplice, un viejo amigo de Iker, un tipo llamado Bosco, que años atrás fue su socio en un proyecto de diseño que terminó mal. Muy mal. Según Iker, Bosco le robó ideas y lo dejó fuera de un contrato importante. Pero curiosamente, Bosco siempre me cayó bien. Y yo recordaba que, en su momento, me mandó un mensaje privado por Instagram que jamás le contesté. Si algún día te interesa saber quién es realmente Iker, háblame. No te lo digo por despecho. Ese mensaje me volvió a la cabeza como un eco. Chloe se encargó de encontrarlo. Le escribió desde una cuenta falsa, se hizo pasar por una clienta interesada en contratarlo, y cuando logró contactarlo, le soltó la verdad, que necesitábamos su ayuda, que Iker estaba estafando usando a otra persona como fachada, y que esa persona era yo. Bosco aceptó reunirse conmigo. Fue en una cafetería pequeña, a media tarde, cuando sabía que Iker estaría ocupado con Silvana. Lo vi llegar, y no voy a mentir, estaba nerviosa. Bosco tenía una mirada intensa, y cuando se sentó frente a mí, no me saludó con una sonrisa, sino con una pregunta directa. ¿Qué tanto sabes? Le mostré todo, capturas, transferencias, el contrato fraudulento, incluso mensajes clonados. Bosco asintió mientras pasaba las imágenes una a una, como si todo encajara en un rompecabezas que él ya conocía. Y entonces me contó su parte de la historia. Resulta que Iker había hecho lo mismo antes. Con otra mujer. En otro proyecto. La metió como socia silenciosa, usó su firma, la culpó cuando el contrato se cayó por irregularidades. La mujer terminó en juicio, endeudada. Iker salió limpio.
Porque la hizo firmar un poder legal usando documentos manipulados. Igualito a lo que me hizo a mí. Yo sentí que se me helaba la sangre. Bosco nos ofreció su ayuda, pero con una condición: que le dejáramos grabar todo para usarlo en un documental sobre fraudes silenciosos en el diseño y el mundo de las startups. Era productor freelance ahora. Y aunque al principio dudé, terminé aceptando. Porque ya no solo se trataba de venganza. Se trataba de advertirle al mundo del monstruo con el que yo había dormido durante años. El plan era este: íbamos a hacer que Iker firmara unos papeles con pequeños cambios, en los que básicamente admitía que yo había sido usada sin consentimiento. Un documento legal, redactado por un abogado que trabajaba con Bosco. Iker, confiado, firmaría sin leer, como lo hacía casi siempre, y con eso, tendría en su contra una prueba irrefutable. Pero también queríamos algo más: una confesión. Y ahí fue donde se nos ocurrió la parte más retorcida del plan. Iker creía que Silvana lo amaba. Que ella lo admiraba. Que estaba enloquecida por su plan maestro. Pero lo que él no sabía es que Silvana ya estaba enterada de todo. Porque sí, Chloe también le escribió. Le mandó las capturas. Las pruebas. Los mismos mensajes que yo había leído aquella noche con lágrimas en los ojos. ¿Y qué hizo Silvana? Llamó llorando. Pensó que era la única. Que él iba a dejarme por ella. Se sintió utilizada. Engañada. Humillada. Pero lo más importante, aceptó ayudarnos. No por mí. Por ella misma. Así que organizamos el momento clave. Una noche, en la que Iker iba a ir a escaparse con Silvana a esa propiedad fuera de la ciudad. Él pensaba que al fin iban a estar solos, celebrar el éxito del negocio. Pero esa noche, sería todo lo contrario. Porque ahí lo íbamos a enfrentar. Todos. En un lugar donde no pudiera huir. Donde no pudiera mentir. Donde por fin, caería la máscara. Y donde yo, al fin, le diría en la cara lo que había querido gritarle desde aquella noche con su teléfono en la mano. La noche clave llegó. Lo teníamos todo listo. Iker se fue temprano del apartamento, empacando una mochila ligera, silbando mientras metía su perfume favorito, su camisa azul de la suerte, y ese aire de ganador que siempre fingía llevar con naturalidad. Me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo: «Te amo, ¿sí? Te escribo cuando llegue. No me esperes despierta». No respondí. Solo le sonreí. Lo vi irse creyendo que me estaba engañando. Y en realidad, lo estaba llevando directo a su propio derrumbe. La finca quedaba a 2 horas de la ciudad. Una casa moderna, prestada por un contacto de Silvana que también estaba enterado del plan. Un tipo llamado Andrés, su primo, abogado, y muy interesado en que Iker enfrentara consecuencias. Él fue clave para mantener todo legal: las cámaras, los documentos, los testigos. Nada se escapó. Yo llegué con Chloe y Bosco 1 hora después que Iker. Teníamos acceso por una puerta lateral. Silvana ya estaba adentro con él, haciéndose la cómplice. Nos enviaba mensajes en tiempo real. Está relajado. Se está sirviendo vino. Cree que todo salió perfecto. Cada segundo que pasaba me dolía. Me ardía el pecho, me latían las sienes. Sentía que las manos me sudaban, pero también tenía algo parecido a paz. La paz de quien sabe que, al menos, ya no está dormido. Cuando Andrés dio la señal, entramos. Iker estaba de espaldas, riéndose de algo que le acababa de decir Silvana. Ella le acariciaba el brazo, sonriendo nerviosa. Fue Bosco quien rompió el silencio. ¡Qué linda escena! Solo falta el final dramático. Iker se giró y, por primera vez, vi algo que no le conocía en el rostro: miedo. «¿Qué es esto?», dijo, retrocediendo un paso. «¿Qué hacen ustedes acá?». Me acerqué. Despacio. Con el teléfono en la mano. Mostrándole la app que llevaba semanas capturando sus mensajes, sus llamadas, sus transferencias. «Esto, Iker, es la verdad. La tuya. ¿Qué estás diciendo? Estás loca». «Ah, ¿sí?», respondí, sin subir la voz. «¿Entonces no soy la socia silenciosa de tu empresa fantasma? ¿No usaste mi número de identificación sin permiso? ¿No transferiste dinero de contratos ilegales a una cuenta que abriste con mis datos?». Se quedó mudo. Miró a Silvana,
que bajó la mirada. Luego a Bosco, que ya lo estaba grabando. «Apaga eso», dijo, alzando la voz. «No», respondió Bosco, con una calma que irritaba. «Esto es documentación legal. Además, me autorizaste a grabar todo para el registro del proyecto. ¿Te acordás? ¿Firmaste sin leer?» Iker palideció. Andrés, el abogado, sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. «Esto es una declaración legal. Básicamente, admite que sabías que no tenías permiso para usar los datos de ella, y que las firmas fueron falsificadas. También deja constancia de que aceptas disolver cualquier sociedad con su nombre. Si no firmas esto, podemos seguir por la vía judicial. Pero los cargos serán bastante más serios. Ya tenemos pruebas de sobra». Iker se sentó. En silencio. Estaba rodeado. Traicionado por todos los que pensaba que tenía bajo control. Yo me senté frente a él, por última vez. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué yo?». Tardó en hablar. Cuando lo hizo, fue con la voz seca, rota. «Porque eras perfecta. Porque confiabas en mí. Porque no sospechabas. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas». Me mordí los labios. El dolor que sentí en ese momento no se parecía a nada. No fue tristeza. Fue asco. Firmó. Uno a uno, firmó todos los documentos. Andrés se los llevó de inmediato. Bosco apagó la cámara. Chloe se acercó y me tomó del brazo. Iker me miró como si esperara que yo dijera algo más. Como si pudiera pedir perdón y todo volviera a ser como antes. «¿Sabes qué es lo peor?», le dije, antes de irme. «Que no te odio. Porque para odiarte tendría que respetarte, aunque fuera un poco. Y ya ni eso». Y nos fuimos. Lo dejamos ahí. Solo. Sentado en medio de sus mentiras, sin idea de cómo reconstruirse. Pero el desastre apenas empezaba para él. Porque la parte más pública venía después. La mañana siguiente fue como despertar de un coma emocional. Me dolía todo el cuerpo, como si el estrés de las últimas semanas se hubiera instalado en cada músculo. Pero también sentí algo que hacía mucho no sentía. Alivio. Ese mismo día, Bosco empezó a mover los hilos para la segunda parte del plan, exponer a Iker públicamente. No se trataba de venganza por puro placer. No era por morbo. Era justicia. Iker tenía otras víctimas. Mujeres que no sabían que estaban siendo utilizadas. Clientes que firmaban contratos con una empresa falsa. Personas que, como yo, confiaron y terminaron con una bomba entre las manos. Bosco editó el vídeo que grabamos en la finca. Incluyó segmentos donde Iker admitía, sin darse cuenta, que usó mis datos. Montó una miniserie documental titulada «El diseñador de las fachadas», como un estafador se esconde detrás del amor. Era brutal. Imposible de ignorar. Tenía pruebas, entrevistas, comparaciones de documentos, y la confesión directa de Iker firmando los papeles. El vídeo se publicó un jueves en la noche. En menos de 24 horas, explotó. Primero fue compartido en foros del rubro creativo. Luego saltó a redes más grandes. El nombre de Iker se volvió tendencia. Su cara, su voz, su encanto quedaron expuestos como lo que eran, una máscara. Gente comentaba cosas como: «Este tipo me contactó el año pasado, ahora todo tiene sentido». Yo fui a una entrevista con él y algo me olía raro. Gracias por exponerlo. Pensé que era un genio del diseño. Es solo un manipulador con talento para mentir. Su página profesional fue cerrada. Lo sacaron de un proyecto de diseño urbano que apenas iba a lanzarse. Lo denunciaron por uso indebido de datos personales. Incluso una de sus otras víctimas apareció en los comentarios del vídeo. Una chica de otro país, que también había sido engañada sentimental y legalmente. Yo no dije nada públicamente. No publiqué, no compartí. Me mantuve en silencio. Pero Chloe, claro, estaba en todas partes. Y la gente la aplaudía por su militancia de la verdad. Bosco, por su parte, recibió ofertas para ampliar el documental. Y Silvana, bueno, Silvana terminó su relación con Iker esa misma noche de la finca, lo bloqueó de todo y pidió disculpas públicamente por no haber visto las señales. La gente fue más amable con ella de lo que esperaba.
Y eso, en parte, me alivió. Y Iker desapareció. Literalmente. No respondió a los mensajes. No dio declaraciones. Cerró sus cuentas. Intentó ocultarse. Pero ya era tarde. Su reputación era un castillo de naipes, y nosotros le prendimos fuego desde abajo. Pasaron unas semanas. Me fui del apartamento. Con ayuda legal, recuperé mi nombre y desvinculé todos los papeles en los que él me había metido. Aún había procesos en curso, pero lo esencial ya estaba encaminado. Vivía temporalmente con Chloe, mientras buscaba dónde empezar de nuevo. Una noche, mientras tomábamos vino en su sala, me preguntó: ¿te arrepentís de todo? Pensé un momento antes de responder. No. Porque si no hubiera entrado a ese teléfono esa noche, hoy no sabría quién es él. Ni quién soy yo, realmente. Ella levantó su copa. Por ver la verdad, aunque duela. Brindamos. Y justo cuando pensé que todo estaba terminando, recibí un mensaje anónimo. Solo decía: Iker no se fue. Solo está esperando el momento. No tenía remitente. No tenía contexto. Solo eso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Porque en el fondo, sabía que él no era de los que aceptan perder. Después de leer ese mensaje anónimo, sentí un hueco en el estómago que no se me quitó durante días. Lo intenté ignorar, como si fuera una broma pesada, un intento de intimidación. Pero algo en la forma en que estaba escrito, sin adornos, sin tono dramático, me heló la sangre. Chloe también lo leyó. No dijo nada al principio, solo me miró, y su mirada lo decía todo. Esto aún no había terminado. Pasaron 2 semanas. Nada extraño ocurrió. No había rastros de Iker. Ni en redes, ni en la prensa, ni en la vida real. Pero entonces sucedió algo que me dejó completamente expuesta. Recibí una notificación de una entidad financiera. Una tarjeta de crédito nueva, a mi nombre, había sido solicitada en una ciudad donde jamás había estado. Y con una dirección falsa. Lo confirmé con el abogado. Iker lo había intentado de nuevo. No con el mismo método. Ahora estaba usando copias de mis antiguos documentos. Probablemente, guardaba fotos de todo. Estaba desesperado. No podía hundirme públicamente. Así que intentaba hacerlo por otros medios. Esa fue la gota final. No podía seguir esperando a que él diera el siguiente paso. Así que, con el abogado y la ayuda de Bosco, pedimos una orden de restricción. Presentamos los nuevos movimientos como prueba de acoso digital y de su intención de seguir manipulando mi identidad. Las autoridades, finalmente, abrieron un caso formal. Y aunque él seguía desaparecido, ahora sí había una orden de búsqueda por fraude reiterado. Yo me mudé. Cambié de ciudad. Cambié de número. Chloe me ayudó con todo. Incluso con empezar a ver a una terapeuta, porque sí, por muy fuerte que me sintiera, también cargaba con mucho dolor acumulado que no podía seguir ignorando. Una tarde, ya en mi nuevo apartamento, vi un sobre en el buzón. Sin remitente. Temblando, lo abrí. Adentro solo había una hoja. En tinta negra, escritas a mano, 3 palabras. Nunca fuiste especial. Me quedé sentada en las escaleras, con la hoja en la mano, sin poder moverme. No lloré. No grité. No le di ese poder. Solo pensé: este es su último intento. Su último manotazo desde el fondo del pozo. Y entonces lo supe. Iker había perdido algo que nunca iba a recuperar. El control. Ya no podía manipularme. Ya no podía usarme. Ni mi nombre, ni mi cara, ni mi miedo. Y en silencio, sin necesidad de confrontarlo otra vez, decidí cerrar esa puerta para siempre. No sé dónde está ahora. Ni me interesa. Solo sé que sobreviví. Que hablé. Que no me dejé romper. Y si alguien allá afuera está dudando de esa vocecita en la cabeza que le dice: esto no está bien, escúchala. Aunque duela. Aunque tengas que mirar el abismo. Porque yo solo entré a su teléfono una vez. Y perdí todo. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Y ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Hubieran buscado venganza? ¿O simplemente se habrían ido? Quiero leerlos.